Buen día. Muy contento de estar aquí también en esta palestra. Yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Pueden levantar la mano los que creen en Dios? Mayoría. ¿Y quiénes creen de ustedes que Dios intervino en la crisis que vivió el país y ayudó a sacarlo a Evo? Mayoría también. Oscar Eida ya, sí. Bueno, hemos querido partir con esta provocación porque sin duda, no sé si Dios o la fe, la fuerza que ha movido a un gran sector de la población en Bolivia, ha jugado también en la política y ha tenido un impacto. Y yo me remito a un evento fundamental. Si ustedes se acuerdan, en septiembre, principios de septiembre, finales de agosto del 2019, casi estaba definida la campaña, ¿verdad? Evo ya tenía prácticamente consolidada la victoria y solamente se estaba viendo con cuánto iba a ganar y si había la posibilidad de segunda vuelta, pero estaba prácticamente en la mente de la gente consolidada la idea de que Evo Morales iba a ganar la elección. Pero sucedió esto, el incendio en la Chiquitanía. Y el incendio, bueno, ocurre todos los años en esta región del país y en Sudamérica, ¿verdad? Pero este año no se apagó rápidamente y se dio en un contexto electoral. Aquí intervino la mano de Dios. ¿Qué pasó ahí? Es a partir del incendio, ¿verdad?, que se va a desconfigurar el tablero electoral. Se van a estancar las tendencias de crecimiento de los candidatos y se va a producir ahí una reconfiguración que va a dar pie luego a los cabildos, sobre todo el cabildo de Santa Cruz, el cabildo que fue el más multitudinario de la historia. Se dice que participaron 1,5 millones de personas. Yo estuve presente y me impresionó la cantidad de jóvenes. Y esto siempre lo comentamos con los amigos. Y concuerdo con lo que planteaba Carlos Saavedra. Los jóvenes fueron ahí no solamente porque estaban en contra de un gobierno. Fueron ahí movidos por una causa, la causa ecológica. Y la causa ecológica es la llave para el nuevo país. No es simplemente una causa, es un emblema, digamos, una metáfora del nuevo país que quieren construir las nuevas generaciones. Entonces, es a partir del incendio de la Chiquitanía, o la Chiquitania, como dicen también acá, que se produce un cambio en el escenario electoral y que va a llevarnos a este desenlace el 20 de octubre y posteriormente se va a posicionar la idea de fraude, se genera toda la movilización y se termina con la renuncia de Evo Morales. ¿Qué pasó con el incendio? Bueno, es una hipótesis interesante. Yo la voy a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Primero quiero comentarles el punto de vista, las opiniones, los criterios sobre la crisis que he ido preparando. Perdón, no sé si... Creo que no está funcionando, ¿no? Muy bien. Esta cifra les hace recuerdo de algo. ¿Qué les dice el número 14? Si alguien me puede reconocer esta cantidad, esta cifra, esta imagen. 14 de noviembre, ¿qué más? 14 años de gobierno del presidente Evo Morales. Y aquí empieza el tema, el expresidente. El expresidente Evo Morales fue un líder político
que batió récords. Un récord es el de la permanencia en el poder o en la presidencia o en el Palacio de Gobierno o la Casa Grande del Pueblo. 14 años. O sea, nunca en la historia de este país hubo un presidente que esté 14 años seguidos. Evo Morales fue el primero. Y este país es un lugar caracterizado por la inestabilidad, porque tenemos una sociedad diversa, una sociedad hiperpolitizada, hiperorganizada, rebelde, contestataria, que interpela. Y es por eso que, por ejemplo, durante todo el siglo XX, Bolivia a veces se ganó el mote del campeón de las dictaduras. Y yo no quiero hacer una valoración moral, pero sí una apreciación profesional. Bolivia es un país muy rico en la práctica de la política. Hay otros países donde no hay expresiones, movimientos, manifestaciones, y es que ahí ya no existe política. El Estado ya ahí lo ha procedimentalizado todo, lo ha institucionalizado. Gustavo, ¿cómo estás? Y la gente no puede expresarse y participar. Entonces, esta es una virtud interesante en nuestro país. Pero Evo logra contener esas fuerzas y quedarse 14 años. Si podemos ver acá en la gráfica, vamos a ver estos 14 años en una línea dividida en dos. En azul corresponde al periodo de ascenso, de acumulación política a partir del 2006, con la construcción del relato, este relato tan potente del primer presidente indígena que va a cambiar paradigmas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el punto de inflexión que nos da paso a la línea roja, que marca el momento de la descomposición? Es la movilización del TIBNIS, porque va a generar ahí una contradicción fundamental con su discurso, con el discurso del medio ambiente. Recordemos, la chiquitanía tiene que ver con el medio ambiente, el TIBNIS con el medio ambiente. Y es a partir de ese momento que va a empezar a generarse una serie de rupturas, de disidencias en el proceso de cambio, y luego se va a acelerar la descomposición con, obviamente, lo que pasó el 21F, el desconocimiento. Entonces, podemos identificar en general estas dos grandes etapas en el recorrido de los 14 años, ¿no? Y que obviamente tiene muchos más detalles, pero no nos da el tiempo, pero que me lleva a la siguiente reflexión. Creo que Evo Morales ha desafiado, y se le ha ido la mano, desafiando a la historia de Bolivia, de un país altamente político, inestable, contestatario, rebelde, ha desafiado a la naturaleza, porque sabemos que el gobierno de Evo Morales fue un gobierno extractivista que también empezó a devastar ciertas áreas con la lógica de la producción, etcétera. Pero además no ha tenido o no se ha preocupado por las reservas, incluso en algunas reservas ecológicas se ha permitido la explotación petrolera. Y en tercer lugar, ha desafiado a la sociedad al no respetar el voto. Entonces creo que un error capital tiene que ver con estos desafíos que ha hecho Evo Morales y que responden por ahí a la construcción mitológica que se ha hecho de su figura. Si bien Evo Morales representa un cambio trascendental en el país, sobre todo un cambio simbólico con la emergencia de los sectores excluidos, aquellos que no tenían voz durante la historia en el país. Con el tiempo, el expresidente Evo Morales ha cambiado, se ha convertido en otro Evo y ha empezado a creer que era el dueño del país y por eso ha desafiado la historia, la naturaleza, la sociedad.
Pero en segundo lugar, pareciese que quedó congelado en el tiempo y no terminó de comprender los grandes cambios que se viven en el planeta, como por ejemplo la revolución digital. Está claro que hay un cambio fundamental que lo vive Bolivia. Eliana nos contaba cómo penetran las nuevas tecnologías de comunicación en el país, y es un cambio que no tiene que ver solamente con una nueva práctica de comunicación, sino con la generación de nuevas actitudes, nuevas percepciones, es decir, los nuevos medios, como las redes sociales, son las que nos construyen la percepción de la realidad, de aquello que llamamos realidad. Entonces, creo que el régimen que ha gobernado el país no ha comprendido la revolución digital y la emergencia de los nuevos actores y las nuevas causas, como la causa ecológica, por ejemplo, o aquellas causas que manejan las plataformas. Vamos a tener en breve un debate muy lindo entre jóvenes activistas de las plataformas. Ellos manejan causas muy interesantes. Está Fede, el Gato Negro, Ale, Cerrate. Por ejemplo, esas causas no son comprendidas por el poder y creo que tampoco por el círculo político opositor a Evo Morales. Y en tercer lugar, fruto de este congelamiento en el tiempo, el presidente, o el expresidente, perdón, Evo Morales, no supo reinventarse, ¿no? Y se quedó repitiendo el mismo relato de partida que le dio vida, pero hace 10, hace 15 años. Y las nuevas generaciones están viviendo en otro momento, por ahí ese relato no tiene ninguna conexión. Así entramos al conflicto. Ustedes ya conocen todos los detalles, no hay tiempo para poder desarrollarlos. Yo simplemente me voy a concentrar en describir algunas características de quienes han peleado o han jugado, han disputado en este conflicto. Luis Fernando Camacho emerge acá y sin duda él tiene una característica central de un líder, que es la valentía, la determinación, la decisión. A partir de esa característica, él ha desplegado una estrategia muy inteligente, ha logrado, primero, tomar la iniciativa y lograr renovar la expectativa en el conflicto. Es muy difícil mantenerse 21 días en la calle, en las rotondas, bloqueando, y en gran parte es gracias a este señor que se ha renovado la expectativa para que la gente siga creyendo que era posible conseguir algo y se quede en la calle. Y en tercer lugar, ha conseguido ha concitado toda la expectativa pública nacional y ha tomado la iniciativa. Le ha quitado la iniciativa al gobierno. Entonces yo veo que Luis Fernando Camacho se constituyó en el comandante de la movilización con mucha habilidad, con un juego muy interesante, muy inteligente. Y Evo Morales, pese a que fue uno de los políticos más hábiles, digamos, de la historia del país también, extrañamente no tiene estrategia, no tenía plan B, no sabía qué hacer, no sabía qué responder, qué decir, y atacaba, y cometía errores. Que las pititas las menospreciaba, que el bloqueo es así, yo les voy a enseñar a bloquear, y amenazaba, que vamos a acercar las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, no tuvo una estrategia. Y es porque quizás nunca han pensado que iban a dejar el poder de esa forma. Y ese es un error capital, ¿no? En terminar de entender la lógica, la naturaleza de este país. Yo veo entonces un poco esos perfiles en el conflicto, y que nos han llevado a algo fundamental que tiene que ver con el título de la ponencia. ¿Qué es lo que planteaba Luis Fernando Camacho en el conflicto durante la crisis? Que había una lucha entre el bien y el mal. Este es un encuadre religioso, que lo han planteado otros también en el mundo, en la historia, por ejemplo, el expresidente Bush, después del ataque a las Torres Gemelas, no sé si se acuerdan, él planteó, hay una lucha entre el eje del bien y el eje del mal, si están con nosotros o si no están con nosotros, ustedes son parte del mal. Se ha venido utilizando este esquema en muchos momentos de la historia, y ahora en Bolivia.
La lucha entre el bien y el mal. El bien es Dios, el mal, ¿quién era? Evo Morales. ¿Y qué ha planteado en contraparte Evo Morales? Un viejo esquema que ya no ha servido como sirvió en otro momento. La lucha entre los humildes, los sectores populares, los pobres, los ricos, los racistas, los regionalistas. Este encuadre ya no le ha funcionado a Evo Morales. Por ahí ha exacerbado a ciertos sectores que estaban muy adherentes al masismo, pero en general no ha logrado movilizar a la población o a un sector proclive a Evo Morales. Entonces ha fallado ahí y ha triunfado el otro encuadre. Y finalmente, ustedes han visto todas las fotos de cuando se logra llegar al Palacio de Gobierno, poner la Biblia, etcétera, etcétera. Y han empezado a salir muchísimos memes o imágenes, fotos, mensajes, por ejemplo estos, que son muy interesantes, y todos ligados a Dios, ¿no? Incluso acá lo calificaban de libertador católico, a Luis Fernando Camacho, no sé, una serie de memes muy importantes. Pero ¿qué pasa cuando acaba la crisis? Entramos a otro escenario. Y creo ahí que Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ya no saben cómo jugar. Y empiezan a cometer errores importantes. Ellos fueron los líderes de un conflicto casi militar, digamos así. Y en la transición ya no se necesitaba solo líderes militares, sino también políticos, y ellos no han sabido manejar el lenguaje de la transición. Y han empezado a cometer errores y vienen las entrevistas y las rupturas, etcétera. Entonces ahí se va a desdibujar su imagen. Probablemente la reconciliación que han tenido el 31 de diciembre del 2019 también sea un inicio de una reconciliación con una buena parte de la población. Sin embargo, creo que han perdido un impulso inicial que era fundamental. Quería hablar un poco de la transición del gobierno, pero creo que no nos va a dar tiempo. Vamos al nuevo ciclo. Hay un elemento clave que ya lo mencionábamos. Para entender el nuevo ciclo que se está gestando en el país, hay que entender a las nuevas generaciones. No es que de la noche a la mañana vamos a cambiar de ciclo. Hay todo un proceso donde hay jóvenes, donde hay adolescentes, donde están los millennials, donde están otros grupos, las plataformas, generando discursos, compitiendo con los discursos del poder y los discursos hegemónicos de la sociedad que ha instalado hace mucho tiempo en nuestro país. Entonces, hay que mirar a las nuevas generaciones, a la revolución digital, a las nuevas causas. Ahí está, por ejemplo, la mujer es una causa central hoy en el planeta y tiene que ser una causa central en el país. Es espeluznante lo que pasa con los casos de violencia hacia la mujer, ¿verdad? Entonces, este va a ser un tema vital. Y también hay nuevas formas de participación que se han gestado, sobre todo en las redes sociales, que se articulan con otros esquemas en la calle, en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, el nuevo ciclo va a estar marcado por digamos, la emergencia de las nuevas generaciones. Y hay que mirar eso con mucha importancia. Segundo lugar, ayer hemos tenido hemos conocido la decisión de la presidenta Yanine Áñez de ir a la elección. Y creo que eso ha movido todo el escenario electoral, ¿no? Obviamente, su gobierno, como decía Ricardo Paz, tenía la misión de pacificar, de generar un clima propicio para una elección transparente. Eso se va a poner en duda, habría que ver cómo lo va a encarar la presidenta. Pero sin duda que es una candidata que tiene mucha fuerza. Y
además de las cosas que han dicho, que por qué tiene fuerza, yo quiero aumentar una. Porque es mujer. Porque representa el nuevo ciclo, ¿no? Creo que ese hecho es fundamental para la gente está mirando un nuevo momento, está mirando el futuro y puede ver en una mujer que además tiene otras características y también defectos, una especie de metáfora del nuevo tiempo. Entonces, ella podría trabajar un relato en esa lógica, representar a la juventud, representar a la mujer, representar a esta lucha contra el abuso, contra, si quieren, la dictadura, etcétera. Creo que tiene un potencial interesante si logra resolver esto, que ya están surgiendo críticas, ¿no es cierto?, de que ella tiene una misión constitucional y cómo la va a encarar en este nuevo escenario que plantea. Los otros candidatos, tenemos al candidato del MAS, el exministro Luis Arce Catacora, que ha vendido durante mucho tiempo una gestión súper exitosa. Esa ha sido una cualidad muy interesante, cómo se ha logrado vender esta imagen de que el gobierno de Evo Morales logró un sistema, un modelo, si quieren, unos logros económicos excepcionales en la historia de Bolivia. Ellos van a plantear el concepto de estabilidad e inclusión frente, como decía Ricardo Amado Castillo, a la amenaza del neoliberalismo, que no deja de ser una mala palabra en Bolivia. En otros países es totalmente aceptado, como Chile, por ejemplo, pero en Bolivia todavía no. Entonces, el Partido Azul probablemente vaya a plantear este encuadre. Yo tengo ahí algunas dudas. Creo que el tema de la estabilidad, o sea, como un disparador del voto, no funciona necesariamente. Es decir, el razonamiento económico creo que no es disparador de voto. Creo que los votos son sobre todo emotivos, subjetivos, afectivos. Tienen que ver obviamente con las certezas que genera una propuesta, una alternativa, un candidato, y ahí las certezas económicas. Pero no hay una racionalidad que diga, aquí vamos a tener más dinero y con este candidato la economía está mejor y no sé qué. Yo creo que eso es muchas veces una razón secundaria, ¿no? Creo que la razón central es una razón emotiva, afectiva, totalmente arbitraria. Sin embargo, puede ser un encuadre muy interesante el que está planteando y probablemente, sin duda, el movimiento al socialismo siga siendo la primera fuerza política del país, aunque no logre la presidencia, porque en segunda vuelta estaría complicado. Con este encuadre creo que están intentando llegar a las clases urbanas, medias, que sienten que han ido perdiendo y que el ministro o el exministro Arce Catacora representaría, ¿no? Y llegar también, digamos, a sectores más liberales. O sea, no quieren encerrarse, volver, digamos, al esquema original del MAS. Y creo ahí, por ejemplo, ayer en la entrevista de la senadora Eva Copa, que fue muy linda, yo un poco interpretaba que ella es la líder de la Asamblea Plurinacional que logra decisiones casi por unanimidad, con los 2/3 del MAS, porque ella está volviendo a los orígenes del MAS. O sea, a este esquema más comunitario, corporativo, colectivo, donde están las organizaciones sociales decidiendo. Hay esa pulsión con la otra que, bueno, es la de la más partidaria, dirigida todavía por el expresidente Evo Morales. Tenemos a Carlos Mesa, que como lo ha dicho Ricardo esta mañana, parece que se va a postular va a posicionarse nuevamente en el centro democrático, como ellos llaman. Yo creo que Carlos Mesa va a representar una suerte de cambio y reconciliación, un cambio moderado, ¿no?
Y ahí coincido, también he podido ver algunos datos con Carlos Saavedra, con José Luis Gálvez, como nos planteaba ayer, la propia Gisela Rubac y algún otro expositor, que la gente en Bolivia está buscando un cambio moderado. No está buscando una aventura para cambiar el sistema económico, el sistema político, anular el Estado plurinacional, sino más bien está buscando un punto de equilibrio que permita recuperar cosas que se hicieron buenas y eliminar las cosas malas, ¿no? Entonces Carlos Mesa tiene ese desafío. El problema que yo veo es que Carlos Mesa no toma iniciativas, no toma acciones, no se mueve, está esperando ahí, digamos, ¿no? Hay una inercia. Es una campaña con puro videos en Facebook, en Twitter, entonces creo que por ahí no, esa receta no va a funcionar. Sin embargo, creo que él tiene un posicionamiento ahí interesante, a pesar de que se le están yendo algunos de sus aliados importantes, ¿no? Creo que Samuel va a volver a repetir su vieja fórmula, el empleo, ¿no? Ayer un poco ya él nos fue planteando un poco eso. Yo también creo que el empleo es un tema fuerte, sin embargo no es disparador de voto, ¿no? Ofrecer empleo por empleo, no sé si logrará tener un éxito en este país. Ya hubieron algunas experiencias antes, exitosas con Goni, por ejemplo, pero luego, en el caso de Evo Morales, nunca lo hemos visto a él ofrecer empleo. O sea, Evo ofrecía un intangible más grande que el empleo, el cambio, un nuevo país, o sea, simbolismos más fuertes. Entonces, cuando uno cree que va a tener un nuevo país, automáticamente deduce que va a tener mejor empleo, mejores condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo que el tema del empleo en sí, tan concreto, tan específico, podría complicar. Sin embargo, es un posicionamiento que tiene Samuel ya hace mucho tiempo, que habría que ver cómo se lo despliega. La presidenta Yanine Áñez, creo que puede plantear la idea de que se viene un nuevo país. Como decía antes, el hecho de ser mujer creo que es muy potente, muy poderoso. Habría que ver qué otras cosas plantea. Ahora, ojalá, digamos, la inclusión de Solvo también le genere un equilibrio ahí, porque por ahí estaba jalada por algunas fuerzas neoconservadoras importantes, y se genera un equilibrio interesante ahí. Y Luis Fernando Camacho, creo que él es el que debería plantear esto de lo viejo versus lo nuevo contra lo viejo, o sea, el cambio. Creo que él tiene esa cualidad, es un joven también, él representa a las nuevas generaciones y bueno, a toda la lucha que ha vivido una buena parte del país. Entonces yo creo que este concepto de cambio es importante y yo le aumentaría esto de seguro, cambio seguro, porque frente a otros candidatos él representa de verdad un cambio, ¿no? Por ejemplo, frente a Carlos Mesa, que se lo puede acusar de dubitar, de ser débil, de negociar, de ser más moderado, Camacho podría representar un cambio seguro, ¿no? Esas son un poco las interpretaciones las ideas que he trabajado sobre los candidatos y también los contramensajes, es decir, ¿qué les van a decir para contrastarse con ellos? A Luis Arce Catacora es probable que se lo trate de tildar de títere de Evo Morales. Y esto es importante porque la gente quiere un presidente con personalidad, con su independencia, con libertad y no un títere. Entonces habría que ver hasta qué punto se va desligando el candidato del MAS del expresidente Evo Morales. A Carlos Mesa se lo puede calificar, o alguna gente lo ha calificado de débil. Eso podría ser un problema también porque la gente necesita un líder que tome decisiones con firmeza, pero también puede ser un atributo, porque al final quizás mucha gente está buscando la reconciliación en el país. Y esto de débil podría en realidad convertirse en una fortaleza para poder escuchar a diferentes puntos de vista.
A Samuel creo que un poco lo que se le dice, sí, es bueno, pero no tiene mucho apoyo, podría ahí complicarlo eso. A la presidenta, que no cumplió su compromiso porque ella está encabezando un gobierno con una misión específica y no ha resuelto cómo va a hacer el desenlace de este gobierno siendo ella candidata. Y finalmente a Luis Fernando Camacho se lo podría calificar de radical, ¿no? Hay alguna gente que tiene cierto temor de que Luis Fernando represente a sectores conservadores, radicales, entonces se le podría plantear este contramensaje, ¿no? Un poco mirando las otras conferencias he trabajado esta propuesta. Creo que finalmente el encuadre que va en torno al que va a girar la campaña o el eje en torno al que se va a hablar tiene que ver con el cambio, pero un cambio moderado. Mucha gente, de hecho la mayoría en el país les reconoce que hubo una buena gestión del expresidente Evo Morales. Reconocen buenas medidas, buenas políticas y no quieren que se cambien. Lo que no les gusta, como lo mostró ayer José Luis Gálvez, es la actitud que tuvo Evo Morales, ¿no? El abuso de poder, la actitud totalitaria, esta necesidad de continuar en el poder, de adueñarse del país, eso no le gustó a la gente y le dijo, bueno, basta. Pero en cuanto a la gestión, le gustó. Sea por una u otra razón, porque tuvo dinero, porque tuvo buenas políticas, no importa, pero a la gente en general le gustó. Entonces, yo creo que va a buscar un cambio moderado, que tenga renovación sí, pero también experiencia. Una combinación entre ambas variables, ¿no? No está buscando una renovación total del sistema político. Creo que eso sería la expresión de una sociedad que estuviese ya muy cansada, con necesidad de hacer un cambio muy fuerte. Quizás en las subnacionales se den cambios generacionales más fuertes, pero en la nacional creo que la gente va a optar por un equilibrio. Es decir, entre actores políticos ya con experiencia y actores nuevos. Ahí, por ejemplo, sería muy interesante que jueguen los candidatos con sus candidaturas de senadores, de diputados, etc. Ahora, este cambio va a estar ligado a Evo Morales. Es un cambio frente a Evo. Es decir, dejamos atrás a Evo Morales, recuperamos lo que hizo Evo Morales, eliminamos lo que hizo Evo Morales, volvemos a Evo Morales a Bolivia, lo volvemos a traer. Esa va a ser probablemente la discusión de la próxima campaña que arranca en unos días y que tiene que ver también con esto de que se ha discutido esta mañana. ¿Hay un cambio de ciclo o es un cambio de era? Yo personalmente creo que estamos en un momento de transición, todavía no está definido hacia dónde vamos a ir, hacia un cambio de ciclo gubernamental. No es un cambio de era. Obviamente van a haber cambios importantes en el Estado, pero no se trata de, como lo que pasó hace 20 años, borrarlo el Estado plurinacional y crear una nueva configuración estatal, un cambio de era muy fuerte, ¿no? Creo que todavía no está definido y me inclinaría más a pensar que se trata de un cambio de ciclo. Y en esa lógica creo que encaja mejor entonces este encuadre del cambio moderado. Bueno, hasta aquí creo que ya me he pasado de tiempo. La elección que viene va a ser muy interesante, muy competitiva, está abierta. Creo que más que nunca se van a poner en juego acá las estrategias y los estrategas que participen en ella, ¿no? Muchísimas gracias.